Hola, buenas tardes. Mi nombre es Tamara Muñoz Hernández y pertenezco a la Universidad UNIAC. Estudio bibliotecología y archivos y en la asignatura de clasificación nos encomendaron realizar un mapa conceptual con los principales contenidos vistos en términos teóricos y también de ejercicios prácticos. Así que voy a presentar mi trabajo. Este mapa lleva por nombre clasificación, elementos técnicos y conceptuales. La clasificación bibliográfica es la organización con un orden lógico consensuado y la agrupación de distintos materiales de acuerdo a las semejanzas. Se creó la clasificación temática, que consiste en clasificar las obras por temas. Su objetivo es tener un lenguaje común para acceder de forma rápida y eficaz a los distintos materiales. Así las obras permanecerán cercanas a otras producciones que tengan temáticas similares. Beneficia a personas usuarias y personas clasificadoras. Sirve para profundizar en la búsqueda, desarrollar estudios específicos, minimizar esfuerzos, mejorar ordenamiento, evitar confusión, entre otros. Así el paso del tiempo no va a afectar la colección. Y se pueden clasificar diferentes obras, como por ejemplo libros, revistas, documentales, musicalización, entre otras formas de expresión. Además, debemos saber otros contenidos de la obra, como por ejemplo autor o autora, contenido, entre otros, dependiendo del método que usemos para clasificar. Los más utilizados son la tabla Cater-Sanborn, Library, CDU y SCDD. Vamos a revisarlos brevemente, ¿no es cierto?, en honor al tiempo encomendado en la actividad. Las principales características de la tabla Cater-Sanborn es que es alfanumérica y registra la obra por 3 entradas, puede ser por autor, título y materia, destinada a establecer signaturas topográficas y es una de las más antiguas. Es creada por Charles Cater y expandido por Kate Sanborn. Cater promovió la catalogación centralizada y el trabajo cooperativo entre bibliotecas. Participó en la revisión y reorganización de destacadas bibliotecas y fue pionero, la verdad, en la creación de catálogos e inspiró a muchas otras personas. Utiliza las tablas Cater-Sanborn ordenado en 2 columnas, que las vamos a ver brevemente con este ejercicio. Con el libro 100 años de soledad, que lo podemos encontrar en, ¿no es cierto?, cualquier estantería de una biblioteca. Tenemos que saber algunos antecedentes para poder asignar su Cater. En este caso el autor, que es Gabriel García Márquez, y el Cater sería G216CI, donde G corresponde al apellido García y el número 216 sale de estas tablas Cater, que las vamos a revisar. García, que es el apellido del autor, lo buscamos en las columnas, la palabra que más se acerque, ¿no es cierto?, a las letras del apellido. En este caso, Garci es la que más se aproxima y le corresponde el número 216. Por eso en este caso el Cater sería 216. Y CI es la primera palabra del título, que es 100 años de soledad, ¿no es cierto? Y no es C porque es para diferenciarla de otras obras del mismo autor. Otros métodos entonces, encontramos el Library, que sus principales características es que es enumerativa y jerárquica, utiliza 21 clases principales. Cada clase se identifica con una letra del alfabeto y cada subclase se identifica con 2 letras. Desarrollado por James Hanson y Charles Martel en 1897 para organizar la colección de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos. El CDU, que significa Clasificación Decimal Universal, sus principales características son es que es enumerativa y jerárquica, desarrollado para clasificar el material de todo el mundo, creado por Paul Outlet y Henry LaFontaine en 1885 y se basaron en la clasificación Dewey con permiso de él y se utiliza principalmente en las bibliotecas de Europa. El SCDD, que significa Sistema de Clasificación Decimal Dewey, sus principales características es que es enumerativa, jerárquica y con características facetadas también, desarrollado por Melvin Dewey para organizar en un comienzo la biblioteca de Amherst College con su primera publicación en 1876. Y utiliza la división del universo del conocimiento, la dividió en 9 clases principales, del 100 al 900, e insertó el 000 para lo que no cabe dentro de esas clases. Contiene la clase general y clases principales, tablas auxiliares, índice,
formas de presentación como sumarios, tablas, cuerpo, índice y notas explicativas. Y la notación es un conjunto de símbolos que indican el orden dentro de un esquema, puede ser pura y mixta. Por ejemplo, con el mismo libro, 100 años de soledad, tenemos que saber otros antecedentes para poder ver el Dewey, que le correspondería, como por ejemplo el autor, Gabriel García Márquez, la fecha de nacimiento del autor, que es 1945, el origen, que es colombiano. Veamos el Dewey entonces que le corresponde. Es C 863-44, el 800 porque corresponde a la literatura, en estas, ¿no es cierto?, 9 clases principales del universo del conocimiento. Veamos entonces acá brevemente, hay que buscar las tablas también, pero principalmente corresponde a esto. Entonces el 860, ¿no es cierto? Tenemos que saber el número base, más la tabla 3A y el periodo. El periodo en este caso del autor, que nació en 1945, pero sumamos 30 años. ¿Por qué? Porque se asume que 30 años posterior al nacimiento del autor o autora es donde crea su obra, ¿ya? Entonces correspondería al periodo de 1945 a 1999 y que está asignado con el número 44. Por lo tanto, cuando vemos el número Dewey, decimos que el C es por Colombia, el origen del autor, ¿no es cierto? El 863.44 que correspondería al periodo. Veamos entonces en el catálogo de la Biblioteca Nacional, vamos a buscar el libro 100 años de soledad. Y veamos el número Dewey y su cátedra. La clasificación Dewey sería C863, como lo vimos. En este caso nosotros decimos .44 porque lo estudiamos más específicamente. Y el cáter G216 y también con la letra CI que corresponde al título del libro. En este caso correspondería. Bueno, y para terminar el trabajo, la verdad es que como conclusión cabe decir que esto es ensayo, práctica, clasificar una y otra vez, y en esa medida con el ejercicio y la práctica uno va aprendiendo, y hay que buscar la mayor cantidad de antecedentes, ver y apoyarse también en otros elementos. Así es que la verdad queda solamente seguir ejercitando y bueno, espero que se haya entendido el ejercicio. Así es que con esto me despido.